Los ciclos biogeoquímicos, hecho por Jorge Antonio Arias Flores, sexto B, número de lista 3. ¿Qué son los ciclos biogeoquímicos? Básicamente son los procesos por los cuales los bioelementos de la Tierra circulan entre los seres vivos y la materia. En estos ciclos intervienen factores químicos, que son los elementos, biológicos, que son los seres vivos, y geológicos, que vendría siendo el medio ambiente como tal. Existen 6 ciclos biogeoquímicos. Está el ciclo del oxígeno, el ciclo del carbono, el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del azufre y el ciclo del fósforo. En esta etapa las plantas toman el dióxido de carbono presente en el aire y lo transforman en carbono orgánico, al mismo tiempo que liberan su oxígeno. Los animales herbívoros, al alimentarse de estas plantas, integran ese carbono orgánico en su cuerpo y se reparte a través de toda la cadena alimenticia. Después, al respirar estos animales, devuelven el dióxido de carbono a la atmósfera y aprovechan el oxígeno. Al final, los restos de animales y plantas, al ser descompuestos, también liberan dióxido de carbono a la atmósfera o al agua, donde es utilizado nuevamente por las plantas para comenzar un nuevo ciclo. La importancia ecológica del carbono es que principalmente el carbono es un componente fundamental en las macroproteínas como carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, que son fundamentales para el funcionamiento de los organismos. Es el elemento principal de los bioelementos primarios y además el carbono forma el 0.2% de la corteza terrestre. Otros datos importantes del carbono es que el carbono de los suelos y combustibles fósiles y rocas de carbonato tardan mucho tiempo en regresar a la atmósfera. Actualmente, la quema de combustibles fósiles son los principales aportadores de dióxido de carbono a la atmósfera. Además, pues el ciclo del carbono está directamente vinculado con el de oxígeno, ya que también forma parte de la respiración de la mayoría de los seres vivos. Ciclo del oxígeno. Primero, las plantas producen oxígeno durante la fotosíntesis y el oxígeno es liberado al aire. El oxígeno llega a la atmósfera, donde los animales, los seres humanos y el resto de los seres vivos, autótrofos y heterótrofos que respiran, obtienen el oxígeno para que sus células funcionen apropiadamente. Después de que el gas sea usado, vuelva al aire como desecho de la respiración en forma de dióxido de carbono. De ahí, las algas en los océanos y las plantas en la superficie terrestre absorben el dióxido de carbono y lo utilizan durante la fotosíntesis con el objetivo de sintetizar energía para que ellas puedan vivir. Y de nuevo, como resultado de la fotosíntesis, las plantas liberan el oxígeno al aire, completando el ciclo. El oxígeno principalmente es que es el bioelemento más abundante en la Tierra, es parte esencial del agua y de otras moléculas orgánicas. Además, es un elemento fundamental para que las células funcionen correctamente. Nosotros, los seres vivos, obtenemos oxígeno por medio de la respiración para que llegue a nuestras células y además es parte esencial de la fotosíntesis. Datos importantes del oxígeno. El oxígeno que se encuentra en la atmósfera y en las rocas es de origen orgánico, ya que pues antes no había una ausencia de oxígeno, pero fue producido por organismos autótrofos hace millones de años. Además, en los orígenes de nuestro planeta, el oxígeno debió ser una sustancia sumamente tóxica para la vida por su gran capacidad oxidante. Ciclo del agua. La primera etapa del ciclo del agua es la evaporación, en la cual consiste en la transformación del agua líquida a vapor y esta se acumula en la atmósfera. Después sigue la transpiración. En esta, la atmósfera recibe el agua en forma de vapor para pasar a la condensación, que básicamente es la formación de nubes. Después está la precipitación, básicamente
es cuando el agua acumulada en las nubes vuelve a la tierra, ya sea líquida o sólida. Después la infiltración, que es cuando el agua atraviesa el suelo y ocupa espacios vacíos que existen en el suelo. Y la absorción es cuando las plantas asimilan el agua del suelo para después regresarla al ciclo por medio de la transpiración. La importancia ecológica del agua es que el agua básicamente es un elemento fundamental para que la vida se desarrolle. Además, el 60% del cuerpo humano está conformado por agua. La fijación suele ocurrir cuando los relámpagos incorporan al nitrógeno a las plantas. Después sigue la amonificación. Básicamente es cuando las bacterias liberan nitrógeno en forma de amoníaco y de amonio al suelo. Después sigue la nitrificación, que sucede cuando otra clase de bacterias transforma el amoníaco y el amonio en nitrito y después nitrato. En la asimilación, las plantas van a absorber el nitrato para elaborar sus proteínas que pasan a los animales que consumen de estas plantas y cuando los excretan comienza un nuevo ciclo. Después sigue la desnitrificación, que consiste en la transformación del nitrato en nitrógeno gaseoso que se regresa a la atmósfera. La fijación suele ocurrir cuando los relámpagos incorporan al nitrógeno a las plantas. Después sigue la amonificación. Básicamente es cuando las bacterias liberan nitrógeno en forma de amoníaco y de amonio al suelo. Después sigue la nitrificación, que sucede cuando otra clase de bacterias transforma el amoníaco y el amonio en nitrito y después nitrato. En la asimilación, las plantas van a absorber el nitrato para elaborar sus proteínas que pasan a los animales que consumen de estas plantas y cuando los excretan comienza un nuevo ciclo. Después sigue la desnitrificación, que consiste en la transformación del nitrato en nitrógeno gaseoso que se regresa a la atmósfera. La importancia ecológica del nitrógeno es un componente esencial en aminoácidos y ácidos nucleicos, parte esencial del protoplasma de las células animal y vegetal. Es un ingrediente esencial para el fertilizante y en el cuerpo humano representa el 3% de su composición. Ciclo del azufre. Comienza cuando las plantas absorben el azufre y lo integran a sus proteínas. Después los animales herbívoros lo incorporan a sus propias proteínas al comer. Cuando un depredador come un animal herbívoro, se integran las proteínas de su presa. Cuando los animales mueren, el azufre es absorbido otra vez por las plantas después de la oxidación bacteriana. El azufre es que en los seres vivos forma parte de las proteínas y ácidos nucleicos. Además forma parte de la cotonina y la metionina, que son dos aminoácidos esenciales para la síntesis de proteínas.